Un saludo a todos, mi nombre es Gustavo Fragoso, estudiante de Economía de la UNAD. En la siguiente presentación voy a explicar la validación empírica del modelo de Solow en la economía colombiana, cómo este ha venido influyendo a lo largo de la historia y cómo se ha presentado su validación de manera empírica durante muchísimo tiempo en nuestra economía aquí en el país, en Colombia. Este modelo, hay que decir en primer lugar y hay que explicar por qué validar el modelo de Solow en Colombia. Y esto es porque Colombia presenta un crecimiento económico con características particulares desde la década de los 60. El modelo Solow explica el crecimiento a partir del capital, trabajo y productividad total de los factores, lo que conocimos como PTF, el crecimiento histórico. Se hace a partir de un estudio y un análisis de las dinámicas económicas en Colombia desde, como ya he dicho anteriormente, 1960. Factores claves: el trabajo capital, el trabajo, la productividad total de los factores, son factores claves que influyen en la validación empírica del modelo Solow. La compresión profunda consiste precisamente en identificar los verdaderos motores de desarrollo que dinamizan o impulsan, por decir así, la economía colombiana, la economía de nuestro país. Para hacer la verificación empírica del modelo Solow, la haremos en una serie de pasos. El primer paso es la revisión teórica y la adaptación del modelo. Evidentemente, en primer lugar hay que tener claro toda la teoría que tiene que ver con el modelo Solow, y esto hay que decir que se inicia con el modelo clásico de Solow en 1956 y su función de producción agregada. Y ahí tenemos la fórmula que describe esta función y se considera su extensión del capital humano para incorporar la educación y la salud. Finalmente, este modelo se ajusta y estas fórmulas se ajustan a la realidad colombiana, teniendo en cuenta las variables y las variantes disponibles en el contexto histórico del país, que como ya hemos dicho ha venido en un crecimiento de la década de los 70. De acuerdo a estas variables que se tienen, de acuerdo a la realidad propia del país, se adapta el modelo Solow, se adapta a la teoría de este modelo. Segundo paso, encontramos la selección y recopilación de los datos más relevantes para poder así tener una capacidad de analizarlos y todo lo demás. Tenemos para recolectar estos datos fuentes oficiales, datos macroeconómicos en Colombia que van desde el periodo de 1960 a 2009, lo que incluyen el PIB, el capital físico, la fuerza laboral, la educación y la salud. Estos datos se recolectan de fuentes oficiales como el DANE, el Banco de la República y el CEPAL. Se tienen en cuenta variables fundamentales como el PIB, el capital físico, el empleo, la educación y la salud. El capital humano se mide el capital esencial, la mano de obra, el crecimiento sostenible y todo lo que hay en cuanto a capital humano en nuestro país. El tercer paso consiste en la especificación del modelo empírico. En este caso, se emplea una función de producción Koch-Douglas que incluye capital físico, trabajo y capital humano para la economía colombiana, porque evidentemente pues, estamos hablando de la economía de nuestro país. Estimación de elasticidades de producción para cada factor, uso de temáticas econométricas, regresiones de series en el tiempo y contabilidad de crecimiento. Hay un cuarto paso que consiste en la estimación y los análisis de los resultados. Aquí encontramos el aporte del capital físico y humano al crecimiento colombiano, que en este caso sería de un 70% según los estudios realizados y los análisis realizados. El impacto a la productividad total de factores equivaldría a un 10% y la comparación con otros países de América Latina con un equivalente al 20%. Se confirma que la acumulación de capital físico y humano impulsan el crecimiento en Colombia, en donde pues el capital humano tiene una parte esencial para lograr el crecimiento de la economía de nuestro país, mientras que el PTF o el impacto de productividad total de factores presenta un menor impacto, perdón, en el crecimiento y el resultado de la economía de nuestro país. Quinto paso es la validación y pruebas de robustez.
Aquí se utilizan ciertos métodos y ciertas pruebas estadísticas para asegurar la validez del modelo. La estabilidad y significancia, que es verificar la estabilidad y significancia de los coeficientes estimados. Quiebres estructurales, análisis de posibles quiebres estructurales en la serie histórica colombiana para identificar cambios abruptos, sostenibilidad de modelo, evaluación de la sostenibilidad en los diferentes especificaciones y periodos de tiempo. El paso 6 es la interpretación económica y política. La validación del modelo Solow en Colombia subraya la importancia del capital humano como motor de crecimiento sostenible y como un pilar fundamental a la hora de impulsar la economía. La inversión en capital humano, aquí hablamos de educación y salud como pilares fundamentales para el desarrollo. Los límites del modelo clásico es que no capta la innovación, los cambios tecnológicos permanentes, las políticas públicas, el poder fomentar y mejorar infraestructuras educativas con el fin de seguir capacitando el personal o el capital humano para que estos sigan impulsando la economía. En el caso de estudio, la aplicación práctica para Colombia, estudios recientes muestran que la acumulación de factores explica la mayor parte del crecimiento económico colombiano. La productividad total de factores ha sido determinante, evidenciando retos e innovación influyentes. Los ejemplos pues, más fehacientes o los ejemplos históricos encontramos el impacto de las reformas económicas de los años 70 y 90 sobre la productividad y el crecimiento en Colombia. Finalmente, hay que decir que el modelo Solow es una herramienta que nos ayuda a entender el crecimiento de la economía colombiana. La validación empírica de este modelo confirma la relevancia y la importancia, como ya hemos dicho anteriormente, del capital físico y humano en el crecimiento de la economía colombiana y en el crecimiento de Colombia. Necesidad de los modelos complementarios, pues también se tiene para poder incorporar la innovación y la productividad. Se llega a la conclusión de que hay que potenciar el capital humano, que es clave en toda esta cuestión del desarrollo sostenible en nuestro país e implementar políticas públicas que vayan a favor de la educación, la salud y la tecnología. Muchas gracias a todos por su atención. En cuanto a la explicación del modelo Solow y su validación empírica en Colombia, en nuestro país.